Hola chicos, buenos días. El día de hoy es lunes 1 de junio y vamos a empezar con sus actividades del día de hoy de la asignatura de español. La clase pasada, lo que fue la semana pasada, estuvimos viendo lo que fue el tema de la enciclopedia, notas enciclopédicas y todo tipo de texto que se relacionan entre sí, como lo son la enciclopedia, ya lo dijimos, el texto expositivo, perdón, y los textos de divulgación científica. Dijimos que la enciclopedia, contamos un poquito de su historia y dijimos que esta se originó en la época de la Ilustración. Recuerden que incluso en Zoom les dije que si no se acordaban de lo que era la palabra completa pensamiento ilustrado, como era esa época, también se le llamó Ilustración, que ustedes para acordarse podían recordar lo que hacen cada apunte en su libreta es ilustrarlo, Eso me sirvió con algunos de ustedes para que se acordaran rápidamente y con otros, nada más hay que relacionar la palabra. Entonces, la enciclopedia fue creada en la época de la Ilustración, en la que, recuerden ustedes, fue una época en la que las personas empezaron a conocer nuevas cosas, se dieron cuenta, gracias a los ilustradores, que todo lo que pasaba a su alrededor no era cuestión de la religión, no era cuestión de dioses ni nada por el estilo, como la iglesia les hacía creer. Ellos le mostraron a la gente que había una explicación científica para todo o la mayoría de las cosas que sucedían a su alrededor, como lo es el día y la noche, como es la caída de las cosas con la gravedad, el movimiento de las estrellas, etcétera. Entonces ellos leían muchos libros, que los libros, nada más estaban permitidos para cierto grupo de personas, pues los que tenían poder para poder comprar libros, etcétera, pero ellos, o los estudiosos, los maestros y así, o los religiosos, y ellos lo que hicieron fue compartir toda esa información que ellos tenían, todos esos libros que ellos tenían, y entre ellos la enciclopedia, con toda la gente para que ellos pudieran conocer más de lo que los rodea y ver que la iglesia, pues, en cierta manera les mentía, porque no todo es cuestión de religión, así se los hicieron saber. Y recuerden que después de eso surgieron varias cosas. Y la enciclopedia es un conjunto de información referente a un tema en específico, pero recuerden que estas pueden ser de un tema en especial. Puede ser una enciclopedia de matemáticas solamente, una enciclopedia de física nada más, una enciclopedia si es general, pero viene dividido en diferentes secciones, en diferentes tomos, uno para español, uno para matemáticas, uno para historia, uno para geografía, etcétera. No viene revuelto. Y también lo que nos faltó comentar es que los temas que tratan las enciclopedias vienen en orden alfabético. Si por ejemplo es una enciclopedia sobre desastres naturales, pues van a venir los desastres ordenados en orden alfabético. Por ejemplo, primero puede venir los temblores y después vienen los terremotos y así sucesivamente en un orden alfabético de la A a la Z, ¿de acuerdo? Y de ahí puedo yo sacar lo que son las notas enciclopédicas, que es de un tema que viene en la enciclopedia, lo puedo tomar y hacerlo más pequeño, resumirlo de forma que la gente pueda entenderlo mucho mejor, resumir la información para que sea más fácil de comprender y también lo puedo hacer a través de imágenes como apoyo, imágenes, gráficas, tablas, etcétera. Esto me va a ayudar a mí incluso para preparar una exposición. Yo hago una nota enciclopédica para que yo sepa bien la información que trae, qué información puedo dar y qué información no puedo dar, y me va a ayudar a armar mi borrador, posteriormente a armar mi exposición, ¿de acuerdo? Si ustedes sacaron, por ejemplo, la información de sus exposiciones, que ya revisé las que me han mandado y la verdad me han sorprendido, chicos, lo hicieron muy bien, me encantaron sus exposiciones. Creo que necesitaba que sus papás estuvieran presentes con ustedes para que hablaran, porque hay algunas personas que no hablan, o que hablan muy bajito. Ahora sí, hasta tuve que bajarle un poquito el volumen a los audífonos para no quedarme sorda. Pero no, lo hicieron muy bien, chicos. No me salgo del tema.
Si ustedes hicieron su exposición en base a una enciclopedia, lo más seguro es que hicieron una nota enciclopédica, a lo mejor en sucio, no la hicieron como tal. Pero ¿a qué me refiero? Que resumieron toda la información para incluso poderla pasar posteriormente a su borrador. Esa es una nota enciclopédica. ¿De dónde lo voy a sacar? Pues de una enciclopedia. Por eso se llama de esa manera. Y posteriormente vimos lo que son los textos expositivos. Un texto expositivo son aquellos que me van a permitir compartir la información con otras personas. Bien, la enciclopedia es un texto expositivo también. La única diferencia es que el texto expositivo se divide en dos: textos expositivos divulgativos y textos expositivos especializados. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ambos me van a permitir compartir la información a las demás personas, pero los divulgativos me lo van a permitir compartir esa información a cualquier persona. Puede ser a mí, puede ser a ustedes, puede ser a su mamá, puede ser un doctor, puede ser un ingeniero, un albañil, no importa a qué se dedique. Puede esta persona adquirir esa información. ¿Dónde la encuentran? En revistas, en periódicos, en libros, en internet, etc. Y viene con un lenguaje no especializado, con un lenguaje que puedan entender todos. Y los textos de exposición especializados van dirigidos más a personas con conocimientos previos de estos temas. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, psicóloga, quiero conocer acerca de un tema, bueno, voy a buscar esta información en un texto especializado. ¿Por qué? Porque posiblemente, o lo más seguro es que traiga palabras que solamente yo, en la profesión que tengo, pues comprenda. Que si por ejemplo yo se lo doy a leer a ustedes, no lo van a comprender. Si yo se lo doy a leer a otra persona que no conoce sobre psicología, entonces no lo va a comprender o comprenderá muy poco. A lo mejor son palabras las que va a comprender, pero no el concepto como tal. ¿De acuerdo? Entonces esos son los textos especializados, y donde los vamos a encontrar también en libros, también en revistas que se tratan de ese tema en especial. Por ejemplo, hay revistas de medicina que solamente los médicos los pueden entender. A lo mejor yo las he leído y sí, no se entiende mucho porque habla en términos que solamente ellos pueden entender. La mayoría son tecnicismos como nombres de medicamentos, nombres de químicos, nombres, vocablos griegos, etcétera. O sea, sí son complicados si no tienes los conocimientos. Y posteriormente vimos lo que son los textos de divulgación científica, que se comparan un poquito con los anteriores, porque de igual manera me van a dar información de un texto en especial, pero siempre van a ser relacionados con temas científicos. Siempre va a ser relacionado con la ciencia. Y bueno, también su objetivo es acercar la ciencia a cualquier persona. Me va a hablar acerca de ciencia, puede ser, todas estas por lo regular son revistas científicas, se les llama de esa manera, que me van a hablar de ciencia, pero a modo que la gente lo comprenda. Sí va a usar tecnicismos, sí va a usar palabras especiales, pero también me van a explicar el tema de modo que yo lo pueda comprender, o que si no lo comprendo sea fácil de encontrar el vocablo o la definición. No sé, a lo mejor me está hablando sobre el tema que está comúnmente, que es el COVID-19, y me lo va a explicar en palabras que yo lo pueda entender. No me lo va a explicar como si se lo explicara a un doctor o a un enfermero o a una persona que se dedique a la medicina, sino me lo va a explicar como de forma que cualquier persona que yo lo entienda, que sus papás o incluso ustedes lo puedan entender. Y bueno, yo les mencionaba el ejemplo de lo que es muy interesante, que es la revista más conocida. También hay una versión para niños muy interesante, Junior, que trae incluso un lenguaje mucho más informal, por así decirlo, para que ustedes también lo puedan conocer. Habla cualquier tema, bueno, ustedes lo conocen. National Geographic también se considera una revista científica, a pesar de que, bueno, no trata temas de ciencia como tal, sino de naturaleza y demás, pero entra dentro de esta categoría. Entonces, esto fue lo que vimos la semana pasada con respecto a los textos expositivos, de divulgación científica y enciclopedias. Todos estos se relacionan porque me van a dar información, me van a permitir a mí conocer la información de cualquier tema, de cualquier
situación en especial, pueden ser revistas y periódicos, etcétera. Entonces espero que no quede duda con esto, y si lo hay, ya saben que pueden mandarme un mensaje o en plataforma Zoom aclarar sus dudas. Incluso el día de hoy que no nos vemos todos, si ustedes gustan me mandan un mensaje de audio, los que no los veo hoy, para que yo se los pueda explicar, o a los que veo el día de hoy, pues si nos permite el espacio, pues me hacen la duda que tengan, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a pasar entonces con el tema del día de hoy. Bueno chicos, el tema del día de hoy es un tema sencillo, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero no lo habíamos visto tal cual, lo habíamos visto una parte, pero bueno, este se conforma de dos. Vamos a ver lo que es la biografía y la autobiografía. Si recuerdan, anteriormente habíamos estado trabajando con lo que es la biografía antes de salir por la contingencia. Trabajamos solamente la biografía y eso de manera rápida. Lo mencionamos para algunas actividades. Pero bueno, en esta ocasión vamos a mencionar lo que es la biografía, la autobiografía, sus componentes y demás. Entonces el día de hoy nada más vamos a ver qué son y cuál es la diferencia entre cada uno. Así que les dejo un video que nos va a explicar todo eso y ya saben que regreso para explicarlo. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre la biografía, la autobiografía y la monografía, así que pon mucha atención. Biografía. Una biografía es la narración sobre la historia de la vida de una persona. Para hacer una biografía tenemos que recopilar datos y en el caso de ser posible por medio de entrevistas directamente con el biografiado o de su entorno familiar o de amigos. La biografía empieza desde el nacimiento, familia, niñez, adolescencia, estudios, profesión, obras relevantes, características de su personalidad, en ocasiones un breve resumen de la época en la cual vive o vivió, su vida adulta, su legado, entre otros puntos que el escritor considera importantes o interesantes. En caso de que la persona esté fallecida, se informa el motivo de su muerte, entre otros asuntos que se relacionan con el tema. Si al contrario, este se encuentra con vida, se redacta hasta la actualidad o hasta donde el biografiado considere importante. Las biografías se deben escribir en tercera persona. Por ejemplo, ella estudió en la universidad lejos de su familia. O él sembró durante toda la noche. Monografía. La monografía es la presentación escrita de un único tema de investigación. En la monografía analizamos y describimos el tema o asunto a tratar. Para realizar una monografía es muy importante realizar una investigación. Esta investigación implica buscar información en bibliotecas, librerías, hemerotecas, internet y otras fuentes confiables y verificables. Lo primero que tenemos que hacer para hacer una monografía es 1. Elegir un tema. 2. Investigar sobre ese tema. 3. Escribirlo con tus propias palabras. 4. Poner la bibliografía consultada. Autobiografía es la historia de la vida de una persona que al describir hechos proyecta toda una serie de recuerdos. Todo hombre capaz de centrar su pasado en los hechos de su historia vivida está haciendo su propia autobiografía. Es decir, una autobiografía es donde cada persona cuenta su vida, dejando en claro que solo se cuentan los hechos más relevantes. Para poder escribir la autobiografía, tenemos que escribir en primera persona. Por ejemplo, encontré un tesoro, sin olvidar que lo tienes que hacer con los verbos en pasado. Nadie puede hacer la autobiografía de otra persona. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Albert Einstein. Nací en 1879 en una ciudad alemana. Cuando era pequeño, mi papá y mi tío tenían un taller en donde creaban proyectos y realizaban experimentos de la época. Desde ese momento, creció mi amor por la ciencia. Yo fui un niño solitario. Me encantaba leer y estudiar. Empecé a hablar hasta los 3 años y mis padres pensaban que tenía una discapacidad intelectual. A los 4 años me enfermé y tuve que reposar en cama.
Mi papá me regaló una brújula de bolsillo y me encantaba verla todo el tiempo porque me parecía fascinante el hecho de que aquella aguja siempre apuntara en la misma dirección sin estar en contacto con nada. Siempre fui muy curioso y me gustaba saber cómo funcionaban las cosas. La escuela para mí siempre fue fácil, excepto la materia de letras. La universidad la estudié en la Politécnica de Zúrich y terminé en el año de 1900 cuando tenía 21 años y obtuve el título de profesor de matemáticas y física. Publiqué varios artículos de mucha relevancia para la ciencia sobre el efecto fotoeléctrico, sobre el movimiento browniano y la teoría de la relatividad espacial. En 1921 gané el Premio Nobel de Física, que es un premio honorífico otorgado por el gobierno de Suecia a personas que hayan hecho investigaciones sobresalientes como yo. Me tocó vivir 2 guerras mundiales y yo siempre estuve en contra de la violencia. Mis investigaciones me dieron mucha fama y prestigio. Seguramente tú conoces E es igual a mc al cuadrado, que es mi fórmula de la relatividad y quizá sea de las más conocidas de la física. Espero que mi historia te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta y suscríbete para que puedas seguir viendo mis... Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video veremos la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las mujeres más importantes de todo México. Juana Inés de Asbaje y Ramírez, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue la mayor figura en el ámbito literario hispanoamericano del siglo XII. Gran escritora y pensadora, es hoy en día reconocida por la belleza de su obra, su difícil vida en letras a causa de su género y su gran importancia histórica. Juana Inés nació en San Miguel Nepantla, en México, el 12 de noviembre de 1648 y murió en Ciudad de México en 1695. Se tiene registro que era considerada una niña prodigio, pues aprendió a escribir y leer a los 3 años. Se dice que a los 8 años escribió su primera loa. Entre tantas dudas que hay sobre su infancia, solo se tiene claro que su abuelo fue una gran figura intelectual para ella. Aunque no se tiene mucha información de sus padres, se sabe que fueron Pedro Manuel de Asbaje y Vargas e Isabel Ramírez de Santillana. Se dice que ella no era realmente una persona religiosa, pero para esos tiempos las mujeres se casaban a muy temprana edad, y siendo Juana Inés una niña muy inteligente, prefirió quedarse en el convento para no casarse sin estar enamorada y sobre todo para poder seguir estudiando. Esta decisión le permitió continuar con sus estudios en lugar de tener que mantenerse en casa, algo que ella deseaba con muchas ganas, porque a las mujeres en aquella época, aunque cueste creerlo, no se les permitía estudiar más allá de la educación básica. Durante sus años de religiosa, tuvo la oportunidad de escribir música, poesía, obras teatrales y hasta realizó experimentos científicos. No por ello, Sor Juana se desligó de la vida religiosa, ya que al contrario, muchos de sus escritos invitaban a la reflexión sobre la religión, por lo que se metió en algunos líos, dado que aquel era un trabajo exclusivo para los hombres religiosos. De hecho, que Sor Juana Inés insistiera en seguir escribiendo y reflexionando, a pesar de todas las críticas y amenazas, es la causa principal de que aún la recordemos en nuestros días, pues abrió paso a muchas mujeres en el camino de la literatura y la filosofía. Lamentablemente, luchar sola contra tantas personas la puso muy mal, tanto que un día vendió todos sus libros y le dio ese dinero a los más pobres para dedicarse el resto de sus días a las tareas más propias de una monja. Finalmente, Sor Juana Inés de la Cruz murió enferma de peste en Ciudad de México en el año de 1695. Déjame en los comentarios qué otra biografía te gustaría conocer. Espero.
Muy bien, chicos, entonces, bueno, ya vimos los videos. En esta ocasión os dejé 3 videos, uno en el que me marca o me explica lo que es la biografía y la autobiografía, otro con un ejemplo de una autobiografía y otro con otro ejemplo de una biografía. Entonces vamos a irlos hablando poco a poco. El primero me está explicando lo que es una biografía y lo que es una autobiografía. Me lo está explicando así a grandes rasgos, no me da algo así muy en específico porque, bueno, lo puse más que nada precisamente por eso, para que lo vayamos viendo conforme vayamos avanzando. Había otro, pero bueno, ese no queda con lo que vamos a ver el día de hoy, sino con lo que vamos a ver después. Pero en fin, el primer video entonces nos habla sobre lo que es la biografía y la autobiografía. Nos menciona también la monografía, pero bueno, eso no vamos a hacerle caso ahorita, no viene con lo que queremos, no lo pude encontrar sin eso, pero bueno, nada más es cosa, de todos modos nos sirve conocerlo también, pero no viene con lo que vamos a ver el día de hoy. Nos dice entonces que la biografía es un texto narrativo, se llama texto narrativo, entra en este ámbito, porque nos va a narrar, nos va a contar la historia de la vida de una persona. Ya lo habíamos comentado que nos va a contar la historia de una persona, pero es una persona externa la que va a contar la vida de otra. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la biografía de... no sé, de uno de ustedes, entonces como yo la voy a narrar, es una biografía. Y como va escrita en tercera persona. Recuerden que la tercera persona es refiriéndome a alguien más. Ajá. Y va escrita en verbos en tiempo pasado. Como fue, estuvo, estudió, creó, enseñó. O sea, ¿por qué? Porque es algo que ya pasó, algo que el personaje ya hizo. Entonces voy a contar, o se va a contar la historia de esta persona, de lo que hizo desde que nació hasta el momento en que el momento en que murió, si es que sí, ya pasó. Si no ha muerto, bueno, se va a contar hasta el momento de la actualidad de ese momento. Ajá. Por ejemplo, si yo voy a escribir de una persona, no sé, Frida Kahlo, voy a escribir desde que nació, dónde nació, cuándo nació, quiénes fueron sus padres, qué estudió. O sea, puede haber mucha información, solamente que yo tengo que ver lo más importante. Puedo mencionar cosas de su infancia, a lo mejor porque son relevantes, son importantes para dar a conocer o entender la personalidad de la persona. Ajá, de Frida Kahlo en este caso. Si se casó, con quién se casó, si se casó varias veces, a qué se dedicó. Por ejemplo, Frida Kahlo fue pintora. Entonces puedo poner sus obras más importantes, porque a lo mejor fueron muchas las obras que hizo. Bueno, yo voy a poner las más importantes, lo que son las Fridas, o bueno, no recuerdo bien los nombres de cada una de esas, pero voy a poner entonces lo más importante, para también no saturar de información, a menos que esté yo escribiendo un libro. Entonces sí puedo hacer la información mucho más larga, pero si nada más es para un documento, a lo mejor ustedes que van a hacer posteriormente una biografía, bueno, entonces si lo vas a hacer más pequeño, vas a poner lo más importante. Puedes poner dónde estudió, si es relevante. En el caso de Frida Kahlo es importante mencionar que fue esposa de Diego Rivera, que también fue un pintor muy conocido, que fue todas las cosas por las que sufrió Frida Kahlo, cuándo murió, de qué murió, etcétera. Ajá. Y si por ejemplo de una persona que sigue viva, no sé, quiero escribir sobre... no sé, Luis Miguel se me viene a la cabeza, pues también voy a escribir sobre su infancia, sobre sus discos más famosos, cuándo empezó su carrera, por qué él empezó probablemente, dónde nació, cuándo nació, y de ahí voy a ir avanzando poco a poco hasta llegar a la actualidad, qué está haciendo ahorita, a qué se dedica. ¿Por qué? Porque es una persona que sigue viva. Entonces voy a escribir a qué se dedica en este momento, si sigue trabajando pues de su carrera, si te está dando un descanso, si ya se retiró, no sé. Ajá, voy a escribir todo eso. Esa es la biografía. Yo voy a escribir acerca de otra persona. O por ejemplo, tú vas a escribir sobre otra persona. Esa es una biografía. La diferencia con la autobiografía es que en la autobiografía, como su nombre lo dice, lo vas a escribir sobre ti mismo.
Si yo voy a escribir una autobiografía va a ser de mí. Yo no puedo escribir una autobiografía de alguien más porque ya no sería autobiografía, ya será biografía. Autobiografía nada más voy a escribir sobre mí mismo. Yo, Keren Capuch Arteaga Esparza, y de igual manera los verbos van en pasado. A menos que, si yo quiero contar ya casi al final los proyectos a futuro que tengo, pues puedo ponerlo ya en lo que es en tiempo futuro. Pero la mayoría de las cosas, bueno, también si quiero contar las cosas que estoy haciendo actualmente, pues van a ir en presente. Pero la mayoría de la historia, la mayoría de la autobiografía va a ir en pasado. Yo nací en el Distrito Federal en el año de 1989, el 16 de abril, mis papás se llaman, hay cosas que sí lo puedo poner en tiempo presente, pero la mayoría, como les dije, van en pasado. Yo estudié, yo realicé, yo viví, yo no sé, ¿sale? La información sobre mí, sobre mi persona. Y va en primera persona porque estoy hablando de mí misma. Por eso, entonces biografía, tercera persona, autobiografía, primera persona. Recuerden, la primera persona es que me estoy refiriendo a mí. Entonces voy a también dar la información necesaria. De igual manera, si quiero escribir un libro, por ejemplo, se me ocurre el libro que leí hace poco, el de Malala, pues ella escribió su autobiografía y todo esto está escrito en pasado porque qué fue lo que le pasó, y en futuro lo que planea hacer, en presente lo que está haciendo en este momento, pero como su información es mucha, se prestó para un libro. Tú vas a hacer una autobiografía, pero obviamente no la vas a hacer muy larga, entonces vas a escoger lo más importante de lo que ha sido tu vida. Cuando naciste, dónde naciste, quiénes son tus padres, tus hermanos, dónde estudias, a qué te dedicas actualmente, a qué te has dedicado, por ejemplo, en esta contingencia, qué planes tienes a futuro, tus pasatiempos, etcétera. Entonces, es importante cuidar también el tiempo de los verbos en cómo los vas a escribir. Si es algo que ya pasó, va en pasado. Si es algo que estás haciendo actualmente, es en presente. Y si es algo que vas a hacer posteriormente, es en futuro. Yo les dejé por eso 2 ejemplos. El primero es el de Albert Einstein. Si se fijan, él está hablando de él primero en pasado. Todo lo que ya realizó, todo lo que hizo. Bueno, de hecho todo es en pasado porque esta persona pues ya murió. Ya no está aquí, pues nos está hablando de todo lo que hizo en el pasado, desde cuando nació. Nos dice que tenía problemas con su lenguaje, que sus papás pensaban que iban a tener muchos problemas, para qué era bueno, que la escuela le gustaba y era bueno en matemáticas, etcétera. ¿Qué fue lo que inventó? ¿Cuáles fueron sus logros? Y todo eso está hablando, contando su propia historia. Yo hice, yo inventé, yo tenía, yo me crié, yo nací, etcétera. Casi todo yo, se puede decir. Y el segundo ejemplo fue una biografía, que ahí sí se dan cuenta, el personaje ahí de la muñequita de Rocío está contando la historia de Sor Juana Inés de la Cruz. De igual manera, como esta persona ya murió, todo va en pasado. Toda su historia va en pasado. ¿Cuándo nació Sor Juana? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Por qué se tuvo que esconder? ¿Por qué entró a un convento? ¿Para qué era buena? ¿Desde cuándo era buena? ¿O para qué era buena desde pequeña? ¿Cómo murió? ¿Cuándo murió? Etcétera. Entonces ella, Rocío, está contando la historia de Sor Juana. Y en la primera, pues Albert Einstein está contando la historia de Albert Einstein. ¿De acuerdo? Entonces esa es la diferencia entre biografía y autobiografía. Entonces el día de hoy en su apunte les voy a poner un ejemplo de cada uno y ustedes me tienen que decir cuál es la biografía y cuál es la autobiografía. Es más, les voy a poner 2 ejemplos de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces ustedes me dicen cuál es la biografía, cuál es la autobiografía, y ese va a ser su ejercicio del día de hoy. ¿De acuerdo? Y recuerden también, chicos, bueno, espero que ya no les quede duda con esto. De todos modos, esta semana vamos a seguir viendo más cosas acerca de lo que es la biografía para que ustedes, como trabajo final de este tema, puedan revisar una biografía y una autobiografía. De igual manera, ya les dije, va a ser no muy larga, se las dejo a su consideración, pero pues también no me van a escribir un libro, ¿verdad?
Aunque si lo quieren hacer, pues adelante, pero pues ya es cosa suya, ¿de acuerdo? Entonces ya saben que cualquier duda, chicos, sobre este tema, yo sé que no nos vamos a ver el día de hoy todos, pero bueno, de todos modos estoy en WhatsApp para cualquier cosa que ustedes tengan duda y lo aclaramos. Me pueden mandar un audio para que sea más fácil, yo les respondo de igual manera y de todos modos hasta que quede claro, ¿de acuerdo? Y de igual manera les recuerdo que todavía me deben algunos su exposición. Algunos me dijeron que habían tenido problemas, ya sea con la luz, con la computadora. Bueno, se entiende, en este momento todo el mundo está teniendo problemas con internet, con todo, pero bueno, de todos modos queda pendiente eso. En cuanto lo tengan, recuerden enviármelo. Son pocos los que me lo han enviado. Los que lo han hecho, los felicito, chicos. Les quedaron muy bien sus exposiciones, ya lo dije al principio del video. En serio, les quedaron muy bien. Me encantaron sus exposiciones de los que ya me enviaron. Los felicito en verdad. Quiere decir que le están echando muchas ganas. Eso ya lo sabía, pero bueno, ahí está la muestra. Ajá. Es su evidencia, es el esfuerzo que le están echando. Y bueno, vamos a continuar así, trabajando de esta manera, echándole muchas ganas de aquí hasta que terminemos. Ya quede mucho, quede poco, hay que echarle ganas, ¿de acuerdo? Y bueno, chicos, al rato veo a los 5 del día de hoy. Nos vemos al rato en la hora que les corresponde. Cualquier cosa estoy al pendiente en el teléfono y vámonos a trabajar entonces y que tengan un bonito día, chicos.